Información, variedad de entrevistas, comentarios sin más disfrutar. Ya llegó el momento, dale a compartir. Así de sencillo, esto ya comenzó. Así de sencillo, el podcast. Así de sencillo, el podcast. Así de sencillo, esto ya comenzó. Buenas. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Así de Sencillo. Muchísimas gracias por estar una vez más acá en nuestro canal, compartiendo un poco más con nosotros. No se olvide, como siempre, por favor, suscribirse, darle like, dejar un comentario, activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales, la que usted use, la de su preferencia. En todas nos encuentra como @ADSencillo en todas nuestras redes sociales. ¡Viene! ¿Cómo están los muchachos? Estamos bien, gracias a Dios. Ay, bueno, qué bueno. Muéstrame alegría, que lo veo como triste. Dije que está bien, una tristeza en tu corazón. Estamos de fiesta con eso, ¿viste? Hombre, claro, compadre. Estamos en diciembre, ¿y qué? Claro, ¿qué pasa? Doble sueldo, triple alegría. sueldo, de todo. Y esto para domingo. No nos dan eso a nosotros. No, la verdad que estamos aquí, estamos Ni a no mí. nos dan ni uno aquí en este Hay país. que trabajar mucho. Ya Pero lo también sé. estamos bien, estamos en gozo. ¿Están contentos, Brayita? Claro que sí. ¿Cómo Todo el tiempo. lo han tratado la salud? La salud. Estuvieran acongojados un poco ustedes. De año. El COVID me visitó. Pero estamos bien, gracias a Dios. Estamos en pie de lucha. Yo estuve a punto de decir, yo me voy en esta. Háganlo. Casi me estábamos ungiendo ya. Bueno, Ya pido oración ya para todo el mundo. gracias a Dios, Pero gracias a Dios. todo salió bien. Están bien todos y estamos una vez más compartiendo aquí con nuestra gente que tanto nos quiere y que esta vez nos van a dejar un comentario. Nos Ey, extrañaron. Están comentando, Sí, yo lo estoy sí. viendo. Estoy comentando algunos también, gracias. Pero Es muy bueno. político, eso a veces que responde cuando él quiere. Él responde donde quiere, muy político. de España, te llevo presente. Está tu saludito ahí. Eric Luciano también, que me dijo, quiero mi saludo. Eric, que comenta de otra cuenta, que porque es una cuenta en el año ¿Tiene 1900. miedo? Ey, de la cara, ¿tiene miedo? Sí. Bueno, vamos al tema que tenemos hoy. Espérate, Roniel. ¿Qué Somos pasa? 680 suscriptores. ey, vamos a pasar de 100. Espérate. Roniel, Vamos rumbo a los 700. Muchas gracias para todos. No, la verdad los que sí, las suscriptores. personas nos han apoyado bastante. Sí, Nos sí. han apoyado bastante. Brayita, cuéntame qué tenemos por ahí. Tenemos un temita que yo no le dije a ustedes, que un par de gente me habían comentado sobre ese tema. Ok. Porque hay una problemática, yo creo que afecta mucho a las iglesias. Y yo creo que cada persona, cada miembro de la iglesia siempre se hace esa pregunta. ¿Por qué mi iglesia no crece? Wow. Una pregunta que es media controversial, pero uno con el tiempo en la iglesia, uno ve que muchas cosas cambian, ¿verdad? Quizás no de forma positiva, sino de forma negativa. Muchos hermanos se van de la iglesia tiene muchos planes y siempre se quedan estancados. Y llega como ese momento, o pasa ese momento por la mente de la persona, de nosotros. ¿Por qué la iglesia no crece si yo trabajo tanto? O si yo pongo de mi parte. Sí, dale. Sí, que también se hacen muchos planes, dentro de los cuales uno dice, este año uno quizás ve la iglesia que va a ir en un buen curso. Ujú. Y cuando, a medida que va pasando el tiempo, uno está viendo como que la iglesia se queda estancada. Va menguando. Y este es el mes donde se hacen los planes. Este es el mes de la algarabía, de todo el mundo planificar y todo eso. Están todos los líderes con su agenda, haciendo sus planes para el año poniendo que todos viene. sus planes para el próximo año y todo eso. Sí, lo que pasa es que, evidentemente, como ustedes están diciendo, finalizando el año siempre se hacen los planes para el año venidero, pero los primeros 3 meses son de gozo y regocijo. Y después. Se van cumpliendo las cosas al pie de la letra. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué está pasando después? ¿Por qué ese fervor? Ese enfriamiento. O sea, ese llega. fervor pasa y llega la frialdad a la Sí. iglesia. Bueno, es una pregunta media picantosa. Pero yo creo que una de las razones por las que pasa eso, es como que la iglesia se enfría, es porque no hay una buena planificación. Ok. Punto número 1. Yo diría que es el punto número 1. No hay una buena planificación. Agarramos un calendario, por ejemplo, del calendario que utilizamos el año anterior y le modificamos la misma actividad que teníamos. Le cambiamos el nombre de las actividades. Teníamos una semana de oración para este mes. Le buscamos un nombre diferente, pero dejamos la misma semana de oración. Y
yo creo que dentro de ese punto también, de no planificar la cosa bien, no se evalúa lo que se hizo el año anterior. Entonces se sigue trabajando en lo mismo, sin ningún objetivo. O sea que básicamente las cosas que están haciendo dentro de la iglesia las están haciendo por cumplir y no en realidad buscando el objetivo de que la iglesia crezca. Yo diría que sí. Simplemente para llenar un espacio. Y me voy un chin más allá. Yo pienso que las cosas que se están haciendo en la iglesia ahora mismo son simplemente para entretener a los hermanos. Wow, Y no wow. para que los hermanos tengan un conocimiento real de la palabra de Dios o tengan un reavivamiento en su vida. ¿Tú sabes? Simplemente se dice, oh, hay culto tal día. Vamos a hacer un programa para el culto del día que viene. Sin pensar el objetivo del culto. Dice que la palabra de Dios tiene su propio efecto, ¿verdad? Pero uno tiene que pensar a quién va dirigido, por ejemplo, el culto. De qué Ujú. forma el culto puede ser mejor. ¿Tú sabes? Simplemente se hace, oh, un culto se hizo y ya. Sí, también, por ejemplo, en cuanto a la planificación se refiere, en ese mismo ámbito, cuando empieza el año, nosotros ponemos muchas actividades, pero a medida que va pasando el tiempo, ya uno no quiere cumplir con esas actividades, porque ya se hace un poco pesado. Ya uno quiere mejor hacer algo de improviso, en vez de cumplir con lo que yo dije que iba a poner para esa fecha. Por ejemplo, enero 1, vamos a hacer una salida o un vamos a hacer concierto. un culto especial. Pero ya cuando vamos por mayo, ya yo digo, mierda, espérate, que esta agenda que yo llevo está muy pesada. Voy a tener que bajar un poquito. Vamos a ver si puedo improvisar. Vamos a ver si invito a otra persona diferente o a quien sea que me pueda decir que sí, que puede tomar ese día que yo tomé para esa fecha de mayo, para salir de eso. Y yo creo que Adam se adelantó y dijo el punto número 2. La improvisación en la iglesia. Correcto. Mira, es que lastimosamente la improvisación va de mano en lo que estábamos hablando al principio. Porque Claro. es que si tú empiezas a improvisar es porque no tienes un plan. Exactamente. Entonces, si tú no tienes un plan, tú simplemente estás haciendo las cosas para salir del paso. Entonces, si empezamos a hacer las cosas para salir del paso, la iglesia no va a crecer. Porque estamos hablando que nosotros creemos en un Dios de orden. Así es. Entonces, si creemos en un Dios de orden, evidentemente tenemos que tener un orden dentro de las programaciones que estamos haciendo. Lo que pasa es que para nosotros tener un orden es no hacer bulla dentro de la iglesia, es no gritar, no dejar que los niños corran, pero no capaz hacer un plan para guiar y fortalecer la fe de los hermanos o buscar el plan para traer nuevos conversos dentro de la iglesia. No tanto un orden, Roniel, yo diría que abandonan. Ellos lo que hacen es que abandonan el plan. No, Adam, yo Ok. creo que el orden que Ronnie habló, eso es importante, porque si no hay un orden de la cosa y todo sale espontáneamente, eso quiere decir que no se planificó. Porque, ¿sabes? En la vida nada es espontáneamente. Todo ¿sabes? Tiene su tiempo de desarrollo. Entonces yo no puedo venir, Ronnie, una parte especial a ti, ahora aquí, yo voy a hacer la lectura bíblica y después yo voy a dar un devocional, por así decirlo. ¿Con qué objetivo nosotros hicimos eso? Bueno, es que se nota también cuando tú haces las cosas así por hacerlas, se nota. Se nota, porque Y hay veces que tú le quieres, por eso yo estaba diciendo que quizás no tanto el orden, porque hay veces que tú le quieres poner el orden, pero sobre todo se va a notar que tú lo que estás improvisando. porque el orden no Por comienza. la forma en cómo lo hiciste. El orden no comienza en el día de la ejecución, comienza desde antes, cuando se planifica. Y Correcto. ahí es donde se está fallando en la planificación. Mira, tú sabes que yo creo que también radica mucho en un tema de espiritualidad. ¿Y a qué me refiero? Porque es que se supone que si tú vas a hacer algo para Dios, tú vas a buscar hacer lo mejor. Y lastimosamente, tú ves que muchas personas, voy a poner el ejemplo de las personas que cantan, que van a cantar y se paran con el teléfono a leer la letra. Entonces, yo personalmente soy de los que creo que una persona, para poder adorar a Dios, tiene que primero la canción ministrarte a ti para tú poder llevar esa administración a otro. Porque es que si no, simplemente tú lo que me estás recitando algo. Y no llegas, no Entonces llega. se supone que la alabanza es una oración cantada. Entonces, si la oración no ha hecho efecto en ti, ¿cómo tú vas a implementar o a impartir esa oración a otro? O esa bendición o esa reprensión mediante esa alabanza, ¿sabes? Ahí tú estás hablando también de la preparación. Preparación. Correcto. Porque si el predicador o el que va a cantar o la persona que va a llevar la programación no tiene una preparación adecuada y no pone todo en manos de Dios, se va a notar demasiado en la predicación o en la programación. Se va a notar que hay falta de preparación, se va a notar que fue algo como que se está haciendo por improvisar y se va a notar que hay falta de espiritualidad, que tú empezaste con la espiritualidad, Rosniel. Ujú.
Bueno, vamos a pasar a otro punto por qué la iglesia no crece. ¿Cuál ustedes piensan que sería otro punto por qué la iglesia no crece? Mira, hay un puntico que me gustaría que tocáramos y es el tema del liderazgo y el cacicado dentro de la Ay, iglesia. mi madre. Muchas veces la iglesia no crece porque lastimosamente no se están formando líderes. Siempre vemos las mismas personas en la plataforma. Entonces, ¿cómo un hermanito que está sentado ahí va a aprender a predicar, va a aprender a dirigir los cantos, va a aprender, no sé, a saber cómo es la liturgia dentro de la iglesia si lastimosamente no le dan la oportunidad? Sí. O sea, son muchas cosas que para mí influyen en el tema del crecimiento y el tema del cacicado, del liderazgo, de que no, lo tengo que hacer yo porque yo soy el que mejor lo hace, yo tengo que predicar porque yo soy el que mejor predica, no hace que la iglesia crezca. Más bien lo que está haciendo es que crezca, pero tu ego, No, tu orgullo, ¿sabes? Sí, Brian. yo diría que ese es un punto importante, el liderazgo dentro de la iglesia. Yo estaba leyendo un libro de John Maxwell y él decía que todo cae o se levanta según el liderazgo que haya. Entonces, si vemos que la iglesia no crece, es porque el liderazgo que tiene la iglesia es un liderazgo débil, ¿verdad? No, perdón, no es un liderazgo bueno. Entonces, hay personas que, como tú dices, dentro de la iglesia son los mandamás. Correcto. Ellos dicen, yo tengo un poder. Esa es la palabra que utilizan. Cuando Dios le da un ministerio, que tenemos un concepto totalmente erróneo de lo que es un ministerio. Pensamos que es un poder y es una responsabilidad que tenemos. Así es. Cuando nos dan un cargo dentro de la iglesia, dice, Ronald, tú eres diácono. Tú no tienes un poder de diácono. Tú tienes una responsabilidad de diaconado. Así es. Entonces dicen, no, yo tengo el poder, yo soy diácono aquí. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Se va a hacer así. Cuando la iglesia tiene procedimientos y tiene manuales también por la cual regirse. Entonces la gente comienza a notar que la iglesia es como o una empresa o un partido político. Que el de arriba tiene el poder de hacer lo que quiera con los hermanos y con la iglesia también. Entonces, ¿qué hacen los hermanos cuando pasa eso? Se comienzan ahí. Correcto. Mira, tú sabes que, perdón, Adam, siempre hemos escuchado en la iglesia que los jóvenes van a terminar la obra. ¿Cuál es? Eso es algo que yo siempre he escuchado desde niño, ¿no? Que los jóvenes son los que van a terminar la obra en el último Es tiempo. una hipocresía. Ahora, por ese mismo cacicado, ¿cuántas veces esas personas dejan que los jóvenes capaz desarrollen ideas que ellos piensan que van a ayudar a la iglesia a crecer? No los dejan. Porque dicen, tú muchachito, ¿qué va a estar sabiendo ese de las cosas de la iglesia? Yo tengo mi propio formato, yo lo he hecho así 1000 años. Entonces, tenemos una iglesia que tiene 1000 años bajo el rol de una persona que no debería de ser, porque la iglesia tiene un cuerpo, ¿verdad?, para manejarse. Bajo el rol de una persona, entonces la iglesia no crece, porque todo lo que se hizo durante todo ese tiempo fue lo que salió de la idea de X hermano. Entonces, cuando la iglesia es una iglesia que debe ser como, ¿sabes?, diversa. Tiene que fluir diferentes ideas, diferentes opiniones. Entonces, a través de eso se puede lograr algo en común que pueda ayudar a la iglesia, ¿verdad?, de forma general. No simplemente lo que yo creo. Yo pienso que este banco tiene que ser rojo. Y porque yo pienso que tiene que ser rojo, el banco va a durar 10.000 años siendo rojo. Cuando hay un grupo de personas que dicen, no, el banco es más agradable de marrón. Simplemente porque yo sí o porque la iglesia me eligió a mí. En ese ámbito yo pienso y creo que la iglesia tiene personas que quieren ser líderes, pero están falta de liderazgo. Quieren ser líder, pero están falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él quiso hacer líderes. Él quiso enseñar. Él quiso dar el ejemplo. Entonces, si los líderes, supuestamente líderes que están en la iglesia, no están enseñando, ni están dando el ejemplo, no están usando a los jóvenes, como mencionó Rosniel, no están usando a las personas que tienen otros cargos, quizás esos hermanos que de una u otra forma no están al frente, pero también ayudan, porque la iglesia es un cuerpo. Si usted no está para ayudar a esos que de una u otra forma son miembros de tu iglesia, entonces tú no eres un líder. O tú quieres estar solo tú o lo que tú digas. Y otra Tiene problemática, falta de liderazgo. otra problemática que ocurre también es, por ejemplo, cuando yo tengo mucho tiempo en un departamento, ¿verdad? Y me cambian. Eligieron a otra persona en ese departamento. Hay muchas personas que lo que hacen es que duran ese año completo saboteando todo lo que tú haces. ¿Sabes? Dice, Adán propuso esto, yo estoy en contra. Sin saber lo que propuso, o sin saber lo que es bueno, sin saber si eso va a ayudar a la iglesia de una forma positiva. Yo estoy en contra simplemente porque yo tenía ese departamento y yo no creo que Adán tenga la capacidad de manejar ese departamento. No, y te critican, o sea, si a ti te proponen para algo y yo quiero que Brian o Rosniel haga tal cosa, de una vez empiezan a decir algo
mal de Brian. Algo o de Roniel. despectivo tuyo, ¿Tú me algo entiendes? negativo, tú sabes. Algo negativo, algo en contra tuya para que tú no estés ahí en esa posición, no estés en ese cargo o no estés delante de esa programación o lo que sea. O sea, eso no es ser líder. Mira, yo creo que un problema de que los líderes no, o sea, obstruyen que la iglesia crezca es porque se creen sabios en su propia opinión. Hmm. O sea, creen que porque saben de la Biblia, nadie tiene el derecho de predicarles, porque es que ellos se conocen la Biblia al derecho y al revés. Entonces, si yo me conozco la Biblia al derecho y al revés, ¿qué me va a venir a decir Brian o Adam o Roniel a mí si en realidad yo sé todo lo que ellos me están diciendo? Ahora, hay una diferencia muy grande entre saber y practicar. Hmm. Son cosas muy diferentes. Porque una cosa es que usted sepa mucho de la Biblia y otra cosa es que usted lo ponga en práctica. Entonces, lastimosamente, ellos se quedan en teoría, en teoría, en teoría y no lo ponen en práctica. Entonces, consecuencia de que haces solamente en teoría, la teoría tuya con la teoría mía va a haber un momento que va a chocar. Entonces, ahí es donde caemos al punto del chisme entre los líderes. Y es una cosa que debarata la iglesia, el chisme entre los líderes. Lamentablemente, aunque uno piense que no, dentro de la iglesia hay mucho chisme. Mira, Aunque uno piense que no. No, y ahorita van a decir, mira, esta gente se sentan a hablar, a criticar la iglesia, a decir las cosas que están mal. Gente, ustedes saben que hay muchas cosas malas dentro de la iglesia. No vamos a tapar el sol con un dedo. no, y que seguramente nosotros hemos sido parte capaz de ciertas problemáticas también de la iglesia. No, Claro, no no estamos somos quitando perfectos, eso. no No estamos somos quitando eso. Sino simplemente que esos puntos que nosotros estamos tocando en el día de hoy pueden ayudar a que la iglesia tenga una perspectiva diferente, quizás para el año que viene. O quizá también en tu vida, ¿sabes? Puede ser algo diferente. Si tú piensas que eso te puede marcar, solamente ponlo en práctica. Mira, pero ¿qué tanto influye el chisme dentro de la iglesia? ¿Influye, hace que la iglesia evolucione o involuciona la iglesia cuando hay chisme? De dentro ninguna la iglesia? manera. La iglesia no crece. De ninguna manera. lamentablemente. Oye, Satanás es tan tigre que él sabe que el chisme es lo único que puede parar una iglesia. Hmm. Cuando él ve que una iglesia tiene ideas buenas, tiene planes buenos, una iglesia que es espiritual, que son todas las cosas que hacen contraste con con lo que decimos que ayuda a que la iglesia no crezca, Satanás tira un chisme. Ujú. Sí. Dice, oh, el hermano fulano está en pecado. Y comienza la iglesia a murmurar que fulano está en pecado. Ujú. Se olvidan de la obra misionera, se olvidan de los planes, se olvidan de todo el mundo. Y lo único que se respira dentro de la iglesia es el chisme ese, hermano. Ujú. Sí, lamentablemente. Una iglesia, perdón, se estanca. ¿Por qué? Porque la iglesia se quedó pensando en la situación de ese hermano. No de forma positiva, sino de forma negativa. Sí, o sea, arruinan los planes de Dios, porque Dios tiene planes. Y no importa quizás qué tan sabio tú seas o qué tan grande tú te creas dentro de la iglesia. O sea, Dios puede utilizar a cualquier persona para avanzar la obra. Pero lamentablemente cuando empiezan a decir chisme, cosas del pasado, oh, Roniel hizo tal cosa hace 20 años atrás, ¿y qué importa? Ujú. ¿Qué tú sabes cómo Dios puede usar a Roniel ahora, hoy en día? O sea, empiezan los chismes a rondar y en vez de la iglesia crecer espiritualmente, lo que hace es que se atrase. Mira, lo que pasa es que lastimosamente el chisme se crea porque nos creemos seres impolutos. Creemos que porque Dios nos sacó de un pecado, porque fue Dios que nos sacó del pecado, nadie por su propia fuerza puede salir del pecado. Nos creemos esos seres perfectos, esos seres santos, y empezamos a juzgar, como dice Adán, a aquel hermano que capaz está cometiendo un pecado, sin recordar que nuestra naturaleza es pecaminosa, Así es. que nosotros venimos de ahí. Entonces, Adán se equivocó. No, Adán, empiezan a criticar a Adán, a criticar a Adán, a criticar a Adán, en vez de agarrar y empezar a orar por Adán para que Dios trabaje en Adán así como trabajó en ti. Oración. ¿Y eso sí, tu oración? Porque es que lastimosamente, desde que una persona se equivoca en la iglesia, lo primero que hace todo el mundo es empezar a acusarlo. Así Men, es. usted se ha tomado el tiempo en orar por esa persona, preguntarle a Dios o a esa misma persona el qué lo llevó capaz a cometer esa infracción. Y aunque lo haya hecho, Roniel, no hay por qué estar preguntándole. Eso tú tienes que orar por ese hermano. Orar. No estamos supuestos Pero- a orar para pero- ayudar. No, Pero es yo, que- yo no sé si usted, perdón, Brian, yo no sé si usted en algún momento, capaz que se han distanciado un poco de la iglesia, alguien los llamó para decir que están orando por ustedes. No. Lo único que usted escucha cuando usted se aleja de la iglesia es los hermanos criticándote. Las críticas. Yo sabía que se iba ahí. Ujú. Eso es lo único que tú escuchas. Él andaba medio loco. Ajá. No, y que empiezan a ponerte nombres. O sea, no, porque ese nada más... Una chichigüita. sí, ese esto lo que da. O ese viene de tal lugar y por eso hace eso. O ese viene de tal grupo y por eso hace eso. O sea, lamentablemente no hay una persona que diga, bueno, hay,
porque todavía quedan hermanos buenos también que pueden orar por los otros. O sea, esos hermanos que están orando por los demás hay que darle un aplauso, pero lamentablemente hay muchos que se toman la demanda de en vez de ayudarte, lo que hacen es hundirte. Mira, yo digo que el pueblo cristiano es un pueblo bueno, pero a veces nos dejamos llevar de mucha ideología de las personas que quizás son líderes, ¿verdad? Que no están desarrollando un buen papel dentro de la iglesia. Ujú. Por ejemplo, hay un lema que la iglesia tiene, que dice, la iglesia solo se detiene para bautizar. Es un lema que es bueno. Ujú. Así que tú lo escuchas, es un lema bueno porque nosotros estamos aquí para pasar el mensaje. Pero la iglesia no se detiene cuando se cae uno. La iglesia no se detiene para restaurar a un hermano que se cayó. Oh, hay que bautizar. Solamente pensamos en lo de afuera. Correcto. Mira, es que Es Y verdad. pensamos en lo de afuera y el de adentro que se joda. No, al de adentro lo hunden. Y yo digo, Adam se bautizó. Oh, sí, mi hermano también. Lo ponemos ahí y seguimos para adelante. Sí. Si Adam se cayó en el camino, a mí no importa. Seguimos para adelante bautizando gente. Entonces, nosotros podemos bautizar a 5,000 en un día. Y si se van 5,000, no estamos haciendo nada. Tenemos que, ¿verdad? La iglesia se detiene para bautizar, para restaurar, ¿verdad? Y también tenemos que retener a los hermanos también dentro de la iglesia. Mira, tú acabas de decir algo que me recordé dos pasajes de la Biblia rapidito. El primero, el de las 100 ovejas y el pastor. Cuando una de las ovejas se apartó del redil, él dejó las otras 99 y se fue directamente a buscar a esa oveja porque para él era importante esa oveja que se había perdido. Y tú acabas de decir que lastimosamente en la iglesia, cuando alguien se aparta de la iglesia, fue. o sea, ya te apartaste. Tú lo que eres es del diablo. Tú lo que tienes a Satanás adentro. Se te van a meter los 7 demonios. Porque la Biblia dice que cuando alguien se aparta de Dios, le vienen los 7 demonios. Eso es lo primero que empiezan a hacer. Y el otro pasaje que a mí me recordó fue el de María Magdalena. Porque lastimosamente en la iglesia, cuando tú pecas, agarran y te sacan un listín. No, es que tú pecaste porque tú no leíste la Biblia, tú dejaste de orar, tú dejaste de hacer obra misionera, tú dejaste de hacer tal cosa. Cuando en realidad Dios, cuando María Magdalena, Jesús, cuando María Magdalena se le acercó, le dijo, María, ni siquiera yo, ¿siendo quién? Jesús, siendo Dios, siendo el Supremo, ni siquiera yo te condeno. Simplemente le dijo, vete y no peques más. ¿Cuántas veces en la iglesia a nosotros nos perdonan de esa manera? Como lo hizo Jesús con María Magdalena y nos dice, mira, Brian, tranquilo, que ni siquiera yo te voy a condenar por eso. Levántate, reponte de la caída que tuviste. Yo voy a estar aquí a tu lado apoyándote y dale para adelante. Trata solamente de no pecar más. Es que el perdón dentro de la iglesia solamente en la palabra, no hay acción de perdón. Nadie está en perdón. Nadie hace acción. Digo, predicamos un sermón, hay que perdonar a los hermanos. Y tenemos el corazón lleno de odio. ¿Sabes? Y eso, mientras nosotros no cambiemos lo que hay en nuestro corazón, nada va a cambiar. Y hay muchos hermanos que hoy en día ya no se están congregando por eso. Por la falta de hermandad que hay. Empatía también. Por la falta de empatía, falta de amor al prójimo. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia y van viendo todo eso. Errores que se van cometiendo entre líderes. Y en vez de quedarse ahí en una congregación, lo que hacen es que se van. Por eso nosotros vemos hoy en día muchas iglesias vacías. Porque hay muchas personas que se toman el liderazgo para ellos. Para hacer lo que ellos digan nada más. ¿Y los demás qué pasa? No pensamos lo demás. Mira, yo creo que lo que Adam acaba de decir es un punto muy importante, de que se toman el liderazgo solamente personal. Y quiero caer en el punto de que hay iglesias que se rigen solamente por lo que dice el pastor. Ay, mi madre, Roniel. Muchas veces se olvidan de la Biblia, Ujú. se olvidan de la luz menor y simplemente se llevan por lo que el pastor piensa. Mi iglesia no es así. Mi iglesia tiene una estructura diferente. Aparentemente. Cuando uno como cristiano simplemente va a la iglesia quizás una vez a la semana, se lleva solamente de lo que diga el predicador o el pastor, y no va a tu casa, ni estudia la Biblia, ni oras, ni hace ningún tipo de investigación, eso va a ser un cristianismo falso que al final tú te vas a salir de la iglesia. Porque no va a crecer. Pero estamos muy por arriba, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los líderes de la iglesia, que cuando hay que tomar una decisión, que Se imponen. Se imponen. Es decir, el pastor dijo que eso es, aunque lo que el pastor diga vaya por encima de lo que un criterio o una doctrina bíblica. Eso le Se llaman impone. sincretismo religioso. Sincretismo religioso es cuando el pastor o cualquier predicador toma la Biblia, hace una prédica de un versículo o dos de la Biblia, pero lo combina con cosas filosóficas, lo combina con cosas de su vida, lo combina con su cultura, con lo que él pensó y creyó, con lo que se le enseñó hace un tiempo atrás.
y va y dice en el público lo que él dice, lo que él cree, lo que él piensa, porque para él entiende que es de esa manera. Entonces te liga una verdad con una mentira. Sin embargo, le está haciendo mucho daño a la iglesia. Y nosotros vamos y aceptamos todo lo que diga el pastor. No fue el pastor el que lo dijo. Él es un enviado del Señor. Él es un ungido de Jehová. Por eso dije. Entonces, un ungido de Jehová no puede tener problemas también de carácter. No, él es un ungido de Jehová, pero él también es humano. No simplemente lo que él diga, nosotros lo vamos a aceptar como bueno y válido. Tenemos que confrontarlo con la Biblia y confrontarlo con la creencia, porque lastimosamente, las cosas que, ¿sabes? Que son, ¿cómo diría? Doctrinas bíblicas, ¿sabes? Que se pueden utilizar en una iglesia, se utilizan con el más débil. Siempre la cosa que el pastor dice afecta al más débil. Nunca va a afectar a las personas que están como en una mejor posición o que tienen un estatus Los económico yunta. diferente. O Los no, o los yunta que del están de pastor. parte de él. Claro. Los que están de parte de él, Brian. El corillo, como dicen Claro, coloquialmente. porque un líder o un pastor que tiene su grupismo va a ir y va a decir al frente lo que el grupismo diga, no lo que todo el pleno esté de acuerdo, sino con su grupito. Y como ya ese grupito y ellos están combinados, muchas veces no se puede hacer otra cosa que obedecer o escuchar lo que ellos dicen. Porque están combinados, o sea, empiezan a quitarle cargos a la gente, empiezan a quitar a la gente de en medio, empiezan a decir que eso es lo que es y los demás lo apoyan y eso es lo que va. Y muchos hermanitos también están ciegos, muchas veces no se dan cuenta de nada de eso. Se dan cuenta, lo que pasa es que el poder es algo que cega. O sea, cuando la gente ve que, Fulano va a tener poder y él está cometiendo actos que son, pueden hacer hasta aberración delante de Dios, el hermano, por el poder que tiene esa persona, se deja arrastrar. ¿Sabe? Y no confronta a la palabra de Dios con los actos malos que están haciendo los líderes de la iglesia. Lo que pasa es que muchas veces los líderes se venden como los más santos. Entonces, al venderse como los más santos, el hermano que sabe que capaz peca a diario, no siente como esa fuerza no, o sea, no se siente completamente espiritual como capaz para llamarle la atención si ve que algo que están haciendo está en contra de la Biblia. Porque dice, no, es que si lo está haciendo el pastor, si lo está haciendo el líder, eso está bien, porque es que ellos son más santos que yo. Porque así es que ellos se le han vendido. Es que hay muchas personas que están malintencionadas dentro de la iglesia. Entonces te hacen vender cierto sentido de santidad, cierto sentido de que Dios es bueno, de que Dios nos perdona. Y esas personitas o esos miembros que están ahí, que se dejan involucrar, lamentablemente no van para ningún lado. Porque siempre se va a hacer lo que diga el cacicazgo. Lo que diga la persona que está al frente. Eso es lastimoso, que estemos usando la palabra de Dios para manipular la mente de los hermanos. Mira, tú sabes, y le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado dentro de la iglesia que la iglesia es un hospital? Sí, muchas veces, Qué mayormente. Eso es el pensamiento de muchos. Ahora, ¿está bien o está mal decir que la iglesia es un hospital? Yo pienso que sí, que se puede decir que es un hospital siempre y cuando tú digas que tú estás dentro de la iglesia no para quedarte enfermo, sino para ayudarte a sanar, o sea, a superarte. Cada día ponerte más en la mano de Dios, cada día ponerte más para que tú tengas más consagración, cada día pensar en el hermano también para ayudarlo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de lo que eso quiere decir. Mira, yo creo que en verdad la iglesia es un hospital. El detalle que está pasando ahora es que las personas piensan, o los líderes, los pastores piensan que ellos son los doctores. Son los doctores y muchos se quieren quedar enfermos. Entonces, eso es lo que yo creo que es una de las problemáticas que está pasando, porque usted no es el doctor. La Biblia es específica cuando dice quién es el doctor de doctores. Cristo Jesús. Usted simplemente llegó antes a la sala de espera que yo. Ujú. Usted simplemente llegó al hospital a atender su cita, a atender su problema antes que yo llegara. Pero eso no le da derecho a usted a hacerme un diagnóstico a mí de las cosas que yo tengo mal. Y eso es lo que pasa, que las personas dentro, los líderes dentro de la iglesia se quieren vender como que ellos son, vuelvo y repito, los más impolutos, los que nunca cometen pecado, los que nunca cometen error. Entonces, el hermanito que ve, que lee la Biblia con frecuencia y dice, miércoles, pero lo que el pastor está diciendo ahí adelante no es lo que me concuerda con la Biblia. No se lo quiere decir porque es que si usted le dice algo al pastor, usted le está faltando el respeto a un ungido del Señor. Pero cuando Y si usted le falta el respeto a un ungido, porque así es que lo han vendido. Pero cuando No, que tú corregir algo que está mal, usted le está faltando el respeto a un ungido del Señor. Y si usted le falta el respeto a un ungido del Señor, para usted, viene maldición. Pero cuando predican de Martín Lutero, que pagar las 95 tesis en la iglesia, dicen amén. Ay. Decimos amén, amén. ¡Amén! Y tú, porque tú no te levantas en alto cuando están diciendo algo que va en contra de los valores
O de tus cristianas, principios. O de tus principios. Claro. O nos quedamos aquí asumiendo que todo está bien. Ujú. Porque la iglesia debe estar tranquila, todo en paz. Hagan todo en paz y en armonía, aunque vaya en contra de Dios. Mentira, el diablo. Lo que pasa, perdón, es que muchos pastores y muchos líderes prefieren desechar la honra de Dios con tal de llevarse los aplausos de los miembros. Así. Prefieren dejar a un lado la bendición de Dios, la honra que Dios va a poner sobre ellos con tal de que el hermano le haga, pastor, es el mejor. Se la comió. Ese es el Y motivo. sabiendo el pastor que todo lo que está haciendo está en contra de la Biblia. Ojo, no estamos en contra de los pastores, pero sabemos que hay pastores que son así, mi gente. O sea, estamos hablando del tema de pastores porque es el punto que estamos tocando ahora. Sí, no. No, Porque o sea, ahorita no nos tiran para adelante, porque sabes cómo son. Tenemos un pueblo que es muy creativo. No, ellos pueden hacer lo que entiendan. Lamentablemente, la iglesia está llena de personas que son líderes. Y creen que son jefes, creen que son pastores, creen que son... que están por encima de los demás. Pero llena de líderes, pero líderes vacíos de conocimiento, líderes vacíos de la verdad, líderes vacíos de espiritualidad, líderes vacíos de la palabra de Dios. La iglesia no progresa de esa manera. Y yo creo que, para cerrar, diría que el último punto por el cual yo creo que la iglesia no crece es porque hay iglesias que están llenas de actividades, pero no tienen ninguna espiritualidad. Son un centro recreacional. Centro recreacional. Entretenimiento. Eso lo dijimos al principio, pero, por ejemplo, hay iglesias que tienen un programa, una actividad hoy, una actividad mañana, una actividad la semana que viene. Y la actividad no tiene ningún sentido espiritual. Tú no tienes ningún crecimiento espiritual con la actividad que ellos hagan. Tú no te identificas con la actividad que ellos hacen. Para mantener entretenido al que está ahí con ellos. No, es que hay que mantener a los jóvenes en actividades para que no se vayan al mundo. Sin Con em- ese que te la quieren vender. Mira, yo he pensado mucho eso. Hoy en día se quiere ponérsela suave al que quiera venir a la iglesia. Le quieren abrir las puertas. No, mire, pero tampoco es que puedan ser difícil. Déjame explicar mi punto. Hoy en día hay personas que se la quieren poner suave al que quiere entrar a la iglesia. Le quieren abrir las puertas a aquel que está afuera para que entre a la iglesia. Sin embargo, Dios dice que tú tienes que entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es la que te lleva a la vida. ¿Y por qué estrecha? Porque Dios tiene normas, porque Dios tiene mandamientos, porque Dios tiene una forma de aceptarte. Sin embargo, hoy en día la iglesia lo que quiere es venderte, que Dios te acepta como quiera y que Dios te acepta como tú eres y que los que están dentro de la iglesia deben hacer la cosa como le dé la gana porque Dios como quiera no va a perdonar y como quiera no va a amar. Eso es una total mentira. Ojo, Dios te acepta como tú eres, ¿verdad? Pero no que tú te vas a quedar haciendo como tú eres, sino que hay proyección de que tú cambies. ¿Sabes? Es que tú puedes llegar a Dios Como tú quieras. tal cual como tú estás. Ahora, después que tú conoces El cambio viene. quién es Dios en realidad y las cosas que a Dios le gustan, si tú sigues haciendo las cosas que a ti te gustan, pero van en contra de lo que le gustan a Dios, ahí ya Dios no te va a aceptar como tú eres. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Con darle que usted quede, la cosa que tú traes, la adoptamos como buena y válida y vamos a gozar todo el mundo con lo que tú traes. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que lastimosamente los miembros que son la zafata de la iglesia, cuando tienen ese tipo De de balance. creencia, va a crear un desbalance en la iglesia que cuando tú menos lo des cuenta, tienes a los mismos hermanos de hace 30 años en la iglesia. Porque esa gente, No, hasta se van porque están teniendo cosas que dan en contra de la creencia. Se Llegan van. a enfriarse y se van. Dice, O llegan a haber contradicciones y ahí vienen los pleitos, las rencillas. y se van. Exactamente. El hermano dice, oh, eso no es bíblico, eso no puede entrar a la iglesia. No, mi hermano, hay que permitírselo porque ellos son jóvenes y que Ajá. usted sabe que lo marean y ya. no, lo que pasa es que lastimosamente quieren usar las doctrinas para conveniencia. La conveniencia. Si esta doctrina me conviene a mí para esto, para yo saciar un gusto que yo tengo o que quiero imponer dentro de la iglesia, pues yo lo utilizo. Ahora, si es para, digámoslo así, Es un bien común. para un bien común o para que otro hermano lo quiera utilizar a su favor, usted está mal porque usted no puede agarrar eso y sacarlo de contexto, que no sé qué y tal. Ah, pero lo que yo hago sí lo puedo hacer. Es que hoy en día estamos poniendo por encima a la iglesia que a la Biblia. Defendemos más conceptos que nosotros mismos hemos creado, diciendo que Dios no quiere de esa forma, pero son pensamientos humanos que la Biblia no va de acuerdo con él. Ujú. Pero yo prefiero decir y defender el punto mío en vez de defender la Biblia. Porque la iglesia está por encima con las normas de la iglesia, pero no con el adoctrinamiento de la Biblia. La Biblia no tiene nada que ver con eso. Entonces hay una confusión de hermanos que van a decir a la iglesia lo que ellos piensan, lo que tienen ellos en mente, lo que han aprendido como cultura, pero la Biblia la dejan a un lado.
En pocas palabras, estamos haciendo unos fariseos. Bueno, el fariseo conoce. Nosotros también El conocemos. fariseo conoce. Lo Y único es que nosotros el conocemos. fariseo quiere imponerle. Y eso que estamos haciendo. Eso Quiere fue lo, imponer. eso Estamos fue lo que... imponiendo y Ujú. estamos haciendo lo que nos conviene a nosotros. Por eso fue lo que dije hace un ratico, que nos creemos que nadie nos puede predicar porque nosotros conocemos la Biblia de arriba abajo Sí. y de principio a fin. Entonces, ¿quién me va a venir a predicar a mí si yo conozco eso? Entonces, si eso no es lo mismo que están haciendo los fariseos, entonces que alguien me explique. ¿No? ¿Estamos erróneos aquí entonces? Pero yo pienso, miren, señores, como quiera, si usted va a la iglesia o usted quiere ir a la iglesia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios te dice cuál es la verdadera iglesia y cuáles son los hermanos que están haciendo la voluntad de Dios. Desde el Génesis te dicen quiénes son los seguidores de Abel y quiénes son los seguidores de Caín. Quiénes quieren hacer la voluntad de Dios y quiénes quieren hacer su propia voluntad. En el Apocalipsis te dice cuál es la iglesia verdadera, la iglesia pura, y cuál es la iglesia que no sigue a Dios. O sea, eso pasa hoy en día. O sea, nosotros tenemos que identificar por dónde sí nosotros podemos ir y por dónde no deberemos de ir. Lo que pasa es que muchas veces los líderes dejan que la iglesia haga y deshaga y al final te vienen con el cuento de que hay que permitirle eso porque los hermanos después se van a ir, como quiera Dios nos ama y como quiera Dios nos acepta. Mira, yo creo que ya para terminar, si nosotros queremos en realidad que la iglesia crezca, tenemos que evangelizar. Pero el primer evangelismo es lo que las personas van a ver en ti. Entonces, si las personas ven en ti resentimiento, prepotencia, chisme, así mismo se va a crear ese nuevo miembro y ese nuevo miembro así va a crear a otro y a otro. Y cuando te des cuenta, lastimosamente, la iglesia va a estar inundada de todo ese tipo de cosas. Y una iglesia que esté basada en chisme, en resilla, en orgullo, lastimosamente no va a poder crecer. Así es. Yo pienso que nosotros no deberíamos de caer en el relativismo. Todo el que se pare a predicar, sea pastor, sea líder, sea quien sea, no todo lo que esa persona diga tiene que ser verdad. La Biblia dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la Biblia es la única guía que nosotros como cristianos debemos de tener para comparar si lo que se nos está diciendo es real o es mentira. Llévese más de la Biblia, no se lleve solamente de lo que dice una persona que está al frente de usted. Así es. Yo diría para concluir, me gustaría poder compartir con ustedes primera de Tesalonicenses 5, el capítulo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar preparados, mi gente. Hay muchas cosas que la iglesia va a introducir, que van a pasar por nuestra vida, quizá vendiéndola como bonita, vendiéndola como que algo común, como que algo bueno. Y a simple vista lo puede ser, pero el trasfondo es diferente. Entonces Dios nos manda que nosotros estemos pendientes de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque el mundo va de mal en peor. Y aquí Pablo nos solta en el capítulo 12, del mismo versículo 5, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que le tengáis mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con lo otro y para con todos. Estad siempre gozoso. Y la clave, orad sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este capítulo nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer para que la iglesia pueda crecer, ¿verdad? Dice que estemos pendientes, que tratemos de que haya paz, ¿verdad? Y que no haya pleito ni chisme dentro de la iglesia. Si nosotros seguimos todas esas cosas, yo creo que vamos a tener iglesias saludables, iglesias donde las personas van a querer ir. No es lo mismo que te digan a que tú puedas contemplar, puedas ver lo bueno que es el ambiente que rodea a los hermanos. Cuando la gente vea que el ambiente de la iglesia es un ambiente positivo, que no es tóxico, la gente va a venir sola, no va a haber que predicar. Así es. Mira, yo creo que para terminar, me gustaría decirles que si usted
siente que tiene que exhortar a alguien basado en la Biblia, hágalo sin importar lo que vayan a pensar de usted, siempre y cuando usted esté basado en la Biblia. Recuerde lo que dice Jeremías 29:11, que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de usted y no son pensamientos de mal, sino de paz, porque al final nos va a dar el fin que tantos esperamos. Sí, en mi conclusión también sería que hay muchas personas buenas en la iglesia, muchas personas que vale la pena, por la cual uno se debe de congregar. El mismo Pablo nos exhorta que nosotros no debemos de estar fuera de la iglesia, debemos de congregarnos, porque Dios cada día añade a la iglesia lo que van de hacer salvos. Lo dice el libro de Hechos también. Entonces, simplemente váyase de parte de la religión en la cual acepta el sacrificio de Cristo. No se vaya de parte de la religión de la cual dice que Dios no acepta con los gustos de nosotros. Dios quiere un pueblo que lea la Biblia, Dios quiere un pueblo que lo siga a Él. Así que, por favor, yo le exhorto que busquen de Dios, lean la Biblia, estudien, no se lleven solamente de lo que diga un predicador. Llévate de lo que Dios te dice. Así que si ya llegaste hasta esta parte del video, por favor, no te olvides suscribirte, darle like, dejarnos un comentario, activar las campanitas y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @adesencillo en todas nuestras redes sociales. Dios te guarde. Bye, bye. Bye, bye. Bendiciones. Así de sencillo, así de sencillo. Conecta.